Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Feliz sábado. ¿Cómo les fue anoche con la lluvia? Yo particularmente no la escuché. Ya hasta en la mañana, como a las 6, que fue que escuché que estaba tronando, pero durante la noche no escuché nada, así es que parece que por este lado sí llovió mucho, ¿no? Vamos a inclinar el rostro para hacer una pequeña oración. Padre bendito, nuevamente estamos ante ti, implorando la presencia de tu Santo Espíritu, para que podamos entender, oh Padre, la importancia del mensaje, sobre todo, Padre, para que podamos ponerlo en práctica. Te pedimos, oh Padre, que nos ayudes y te pedimos, oh Padre, que tu Santo Espíritu toque nuestra mente y nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bueno, vamos a ir un poco rápido, porque por más que lo quise recortar el tema, está un poquito largo. Entonces esperemos no hacerlo muy largo, o que no se vaya muy largo y que no se me vayan a ir antes de tiempo, o al menos van a hacer un poquito de hambre, van a comer con más ganas. Vamos a ir rápidamente al texto bíblico, que se leyó hace un momento, que está en Apocalipsis 19:10, y quiero que escuchen esta versión que tengo yo. Me gusta cómo dice esta versión. Vamos a hablar un poco acerca del espíritu de profecía. Dice esta versión: entonces, Apocalipsis 19:10, me postré a sus pies para adorarlo, pero me dijo: no me adores a mí, yo soy un siervo de Dios como tú y tus hermanos que dan testimonio de la fe en Jesús. Adora solo a Dios, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. La esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. ¿Cómo se llama el tema de esta mañana? La luz menor. ¿Y qué tema es en el cual vamos? ¿Alguien recuerda? 18. Vamos en el tema número 18 y es acerca del espíritu de profecía. Quiero que vayamos rápidamente al libro de Mateo, capítulo 3 y versículos 5 y 6. Mateo 3, 5 y 6. Mientras ustedes buscan, quisiera dar un poco del contexto acerca de lo que estaba sucediendo y comentar acerca de una profecía que ya hemos estudiado y que creo yo la mayoría la sabemos. Es la profecía de las 70 semanas. ¿Cuántos han escuchado de la profecía de las 70 semanas? 1, 2, 3, nada más. Muy bien, los demás no han escuchado de la profecía de las 70 semanas. Bueno, esta profecía, al finalizar o al estar finalizando la profecía, había 3 grandes eventos que iban a suceder. Dios había dado una profecía de 70 semanas o 490 años para el pueblo de Israel. Y al finalizar esos 490 años o al estar finalizando esos 490 años, iban a suceder 3 cosas. ¿Qué cosas iban a suceder al finalizar esta profecía? ¿Alguien recuerda? Muy bien. El primero es el ungimiento del Mesías, la muerte de Cristo Jesús y la resurrección, por supuesto, y se iba para los judíos o Israel. Esas 3 cosas importantes iban a suceder al finalizar las 70 semanas. Ungimiento de Cristo Jesús o del Mesías, muerte y resurrección, y por supuesto el pueblo de Israel ya no iba a ser el pueblo escogido o el pueblo elegido para llevar el mensaje a las demás naciones. Iba a entrar la iglesia. Vamos a ver qué dice Mateo 3, 5 y 6, si alguien me lo puede leer, por favor. Entonces salía a él Jerusalén y toda Judea, toda la región de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿De quién está hablando aquí? A ver, otra vez, volvámoslos a leer. Está hablando acerca de Juan el Bautista. Dios levantó un personaje, un profeta, para que diera testimonio de que el plazo que se le había dado al pueblo de Israel, al pueblo judío, se estaba acabando. Sin lugar a dudas, ya lo estudiamos hace un momento en la mañana, ya lo comentamos, el pueblo de Israel estaba esperando ¿a quién? Al Mesías. Había gente que estaba estudiando las profecías y había gente que no estaba estudiando las profecías. Entonces, Dios levantó a Juan el Bautista para que él empezara a predicar de que el tiempo se estaba acabando
y que era necesario que la gente abriera los ojos. Es por eso que dice aquí que salía gente ¿de dónde? ¿De Jerusalén? ¿De dónde más? Salía gente a escuchar y a ver a Juan el Bautista. No dicen ahí que creían en él, sino que salían a escucharlo y a verlo. Había un entusiasmo podríamos llamarle un entusiasmo religioso. ¿Y cómo vestía Juan el Bautista? ¿Y a quién se comparaba o qué profeta? Elías, ¿verdad? Entonces, cuando la gente veía y escuchaba a Juan el Bautista, cómo predicaba, cómo hablaba, cómo vestía y dónde vivía, ¿qué decían ellos? Este es Elías. Este es Elías, del cual habla la profecía, que vendrá ¿para qué? Para enderezar el camino o para mostrar el camino del Mesías que viene para con nosotros. Vamos rápidamente a otro pasaje. Juan 1, 19 al 22. Vamos a notar algo interesante en esto. Juan 1, 19 al 22. Juan grande. Juan 1, 19 al 22. Vamos a notar algo interesante o cosas interesantes acerca de este personaje, de este profeta. Juan 1, 19 al 22. Dice: este fue el testimonio que dio Juan cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres?, le preguntaron. Él dijo con toda franqueza: yo no soy el Mesías. ¿Estaba mintiendo Juan el Bautista ahí? No estaba mintiendo, muy bien. Yo no soy el Mesías. Bien, entonces ¿quién eres?, preguntaron. ¿Eres Elías? ¿Qué contestó Juan? No lo soy o no soy. ¿Eres el profeta que estamos esperando? ¿Qué contestó? ¿Pero era profeta Juan? ¿Por qué dijo que no? ¿Y era el profeta que estaban esperando? No, él no quería ser considerado profeta. Versículo 22. Entonces, ¿quién eres? Necesitamos alguna respuesta para los que nos enviaron. ¿Qué puedes decirnos de ti mismo? Vemos aquí tres cosas importantes. Le preguntaron que si era el Mesías. Él dijo: no soy el Mesías. Le preguntaron que si era el profeta. ¿Qué dijo él? No soy el profeta. Le preguntaron que si era Elías. Y él también dijo que no. Entonces, ¿quién era? ¿Quién era? Para eso vamos a ir rápidamente al libro de Lucas 7:27. Y vamos a ver cómo se consideraba él. Lucas 7:27. Y estas son palabras de Cristo Jesús. Lucas 7:27. Juan es el hombre al que se refieren las Escrituras cuando dicen: mira, envío a mi mensajero por anticipado, y él preparará el camino delante de mí. ¿Cómo lo consideraba Cristo Jesús? ¿O cuál fue el título que le dio Cristo Jesús a Elías? El mensajero. ¿Qué será más importante? ¿Ser profeta o ser mensajero? ¿Qué será más importante? ¿Ser profeta o ser mensajero? Si nosotros vamos a la concordancia, ¿cuántos de ustedes tienen concordancia en su Biblia? Que en medio o abajo muchas veces tiene referencias. Si nosotros buscamos Lucas 7:27 en las referencias, nos manda a Malaquías 3 o Malaquías 3:1. Y ahí en Malaquías dice que Elías vendría para enderezar el camino para Cristo Jesús. Pero noten el versículo 26. Buscaban a un profeta, dice Cristo Jesús. Cristo Jesús todavía está hablando aquí. Buscaban a un profeta, así es. Y él es ¿qué? Más que un profeta. Entonces era profeta, pero era más que un profeta. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Ser profeta o ser mensajero? Según las palabras de Cristo Jesús, mensajero es mucho más importante que ser un profeta. Entonces, es por eso que Juan, cuando le preguntaron: ¿tú eres el Mesías? No soy el Mesías. ¿Eres Elías? Tampoco lo soy. ¿Quién eres entonces? Y Cristo Jesús aquí en Lucas 7 nos dice quién era realmente Juan. Vamos a regresar al libro de Juan, al capítulo 5. Y vamos a notar aquí algo interesante. Y quiero que pongan mucha atención. Juan 5, 31 al 33. Juan 5, 31 al 33. Vamos a ver qué palabra se utiliza aquí o qué palabra se menciona o se repite con más frecuencia. Juan 5, 31 al 33. Son palabras de Cristo Jesús.
si yo diera testimonio en mi propio favor, mi testimonio no sería válido. Pero hay otro que también da testimonio de mí. Y les aseguro que todo lo que dice acerca de mí es verdad. De hecho, ustedes enviaron a sus hombres para que escucharan a Juan el Bautista, y el testimonio que él dio acerca de mí, ¿cómo fue? Fue verdadero. ¿Cuál es la palabra que se repite con frecuencia aquí? Testimonio. Y leímos hace un momento en la lectura bíblica que el testimonio, ¿qué es? Es la esencia del espíritu de la profecía. Entonces, Juan vino y ¿de quién hablaba? Hablaba de Cristo Jesús. ¿De quién hablamos nosotros? ¿De quién damos testimonios? ¿De nosotros mismos o de Jesús? En nuestra forma de vivir, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de tratar a las demás personas. ¿Damos testimonio de Jesús o damos testimonio de quién realmente somos nosotros? Ahora, la palabra testimonio viene de una palabra griega que es martureo. Martureo. ¿Tienen alguna otra palabra en español que se les venga a la mente con martureo? Martirio o mártires. De ahí es donde vienen las palabras de mártires o martureo. Cuando una persona, un mártir moría, por supuesto los mártires son los que mueren, ¿en qué se fijaba la persona o las personas que estaban vivas? ¿En la forma en que murió o en la forma que él vivió? En la forma que él vivió. Entonces, nosotros tenemos el testimonio de Cristo Jesús y la gente tiene que ver en nosotros cómo vivimos y cómo vivimos nosotros. Y tiene, por supuesto, Cristo Jesús siempre tiene la razón. Dice, si yo diera testimonio de mí, o propio a mi favor, mi testimonio no sería válido. ¿Es bueno que una persona hable de sí misma? ¿Por qué? ¿Será acaso que voy a yo a decir las cosas malas que yo hago o las cosas malas que yo tengo? ¿Verdad que no? Es por eso que Cristo Jesús dijo, si yo diera testimonio de mi propio favor, mi testimonio no sería válido, porque no es válido que uno hable de sí mismo, ¿sí? Uno tiene que hablar de las demás personas. Bueno, no andar de chisme, sino que hablar bien de las demás personas, por supuesto. Ahora, vamos aquí mismo en Juan, vamos a capítulo 10. Capítulo 10. Vamos a ver algo que debería llamarnos la atención. Otro detalle muy importante, 10, 41 y 42. Juan 10, 41 y 42. Dice aquí que muchos seguían a Juan. Juan 10, 41 y 42. Y muchos lo siguieron. Juan no hacía ¿qué? No hacía milagros. Se comentaban unos a otros. Pero todo lo que dijo acerca de este hombre resultó ser cierto. Y muchos de los que estaban allí, ¿qué hicieron? Creyeron en Cristo Jesús. Los profetas de hoy en día, los que se autonombran o les nombran profetas, ¿de qué es lo que más hablan? ¿Qué es lo que hacen, entre comillas? Milagros. Pero aquí dice que este profeta hacía milagros. Ni un solo milagro hizo Juan el Bautista. ¿Profetizó algo Juan el Bautista? ¿Qué profetizó Juan el Bautista? Bueno, ya estaba profetizado. Él simplemente vino a reafirmar o a despertar a la gente de que ya estaba el tiempo cerca. Pero ¿realmente profetizó algo Juan? ¿Mande? Nada nuevo, exactamente. Juan solamente hablaba de lo que ya estaba escrito. Él no vino a inventar o no inventó absolutamente nada. Él solamente habló de lo que la palabra de Dios decía. Entonces, según lo que acabamos de leer aquí, ¿en dónde radicaba la importancia del mensaje de Juan? ¿En los milagros o en lo que él hablaba? En lo que él hablaba. Realmente ahí estaba la importancia del ministerio de Juan, en el mensaje que él daba. Y él daba testimonio de Cristo Jesús. Hoy en día, tristemente, la gente quiere ver milagros. Si no suceden milagros aquí, no tienen el Espíritu Santo. Si no brincan, no tienen el Espíritu Santo. Si no hablan en lenguas, no tienen el Espíritu Santo. Pero aquí nos dice que Juan no hacía ningún milagro. Ahora, si yo fuera uno de esos autonombrados profetas o apóstoles, de esos personajes que aparentemente sanan gente, ¿cómo estaría aquí esta iglesia? Estaría llena.
¿Por qué? Porque la gente solo quiere ver milagros. Quiere ver señales. ¿Qué le preguntaron a Cristo Jesús? ¿O qué le dijeron, mejor dicho, para creer en Él? Muéstranos una señal. Pero no se daban cuenta que lo más importante era el mensaje que Él traía. Y tristemente hoy en día es lo que quiere ver la gente. Milagros. Vamos rápidamente al capítulo 1 de Juan. 1, 6 al 8. Vamos a ver quién era Juan. Ya hemos visto que no era, a su parecer, él no era el Mesías, no era tampoco Elías y tampoco era un profeta, sino que era él el mensajero del Señor. Juan 1, 6 al 8 dice: Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz. ¿Era la luz, Juan? ¿Qué contaba Juan? Él contaba acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Sigue diciendo, Juan no era ¿qué? No era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Juan no era la luz, dice aquí. Era solamente un testigo o una persona que daba testimonio acerca de la luz mayor. ¿Quién es la luz mayor? Cristo Jesús. Algo muy interesante. Vamos rápidamente al capítulo 5. Capítulo 5, versículo 35. Palabras de Cristo Jesús. Vamos a ver cómo lo llama Cristo Jesús aquí a Juan. Juan 5, 35. Juan era como una que, aquí en mi versión dice lámpara, que ardía y brillaba, y ustedes se entusiasmaron con sus mensajes durante un tiempo. ¿Para qué sirve una antorcha, una lámpara? Para dar luz. Entonces, ¿era Juan una luz? Según las palabras de Cristo Jesús, Juan era una luz. Pero ¿la antorcha o la lámpara da la misma luz que da, por ejemplo, el sol? No, ¿verdad? ¿Cómo podríamos llamar a la lámpara? Una luz menor, exactamente. Y el sol es la luz mayor, por así decirlo. Recuerdo las primeras veces que nos empezamos a reunir aquí en esta iglesia, los viernes en la noche, y una vez me habló Jaime y me dijo, ¿puedes abrir la iglesia? Ok, está bien. Llegué aquí, nunca la había abierto antes de noche, y para poder buscar la luz, ya todos hoy en día traemos un celular que trae una lámpara, ¿verdad? Que trae una lámpara. Y no encontraba yo el switch para poder prender las luces de aquí. Tampoco sabía que aquí había una luz, un switch que prendía y me alusaba aquí para poder caminar hasta allá. Así que tuve que utilizar una pequeña luz para que me llevara ¿a dónde? Para que me llevara a la luz grande. Y eso es lo que Juan hacía. Él era una luz menor que guiaba a la gente a la luz mayor. ¿Y quién es la luz mayor? Es Cristo Jesús, exactamente. Versículo 36, aquí mismo en Juan 5. Pero yo tengo un testigo aún más importante que Juan, mi enseñanza y mis milagros. El Padre me dio estas obras para que yo las realizara y ellas prueban que Él me envió. ¿Cómo dice la versión de ustedes? A ver si alguien me lo puede leer, por favor. Yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Fíjense lo interesante de aquí. Cristo Jesús dice, mas yo tengo mayor testimonio que Juan. Juan daba testimonio de la luz. Juan era una luz menor y Cristo Jesús dice, yo tengo mayor testimonio. Entonces, Cristo Jesús es la luz mayor. Ahora, repasemos un poco. Se estaba acabando el tiempo de la profecía de las 70 semanas. Había un despertar religioso porque la gente que estudiaba, que tristemente no eran los que deberían de estar estudiando, sabían que ya llegaba el tiempo del Mesías. Escuchaban a Juan y veían cómo hablaba, veían dónde vivía, veían cómo vestía, y ellos sabían que vendría Elías para enderezar el camino para que llegara ¿quién? El Mesías. Pero había un problema. Hubo un período de tiempo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.
¿Alguien recuerda cómo se le llama a ese periodo? En ese periodo de aproximadamente unos 400 años, en donde habló el profeta Malaquías hasta Mateo, había más o menos 400 años donde no hubo palabra profética para el pueblo de Israel. Había un silencio total. Había este silencio total. ¿Por qué creen ustedes que había este silencio? ¿No vivían? No vivían bien. En lugar de estar estudiando las profecías, ¿qué estaban haciendo? En ese periodo de 400 años, entraron a muchas enseñanzas nuevas que no estaban en la Biblia. Por ejemplo, se llegó a enseñar que el alma es inmortal. En ese periodo, el mismo pueblo de Dios empezó a enseñar que el alma era inmortal. Eso venía, por supuesto, de los babilonios y de los demás pueblos que se los habían llevado como esclavos. En ese periodo también llenaron al sábado de un sinnúmero de reglas y de leyes que no estaban en la Biblia. Simplemente Dios había dicho que el sábado no se debería trabajar, pero ellos le empezaron a poner un montón de leyes y todo que muchas veces ya yo creo que la mayoría de aquí conoce. Que no deberían de caminar 1000 y tantos pies o pasos, mejor dicho. Que si no podían prender la luz tampoco. Si ibas caminando y completabas los 1000 y tantos pasos, ahí te tienes que quedar parado hasta que se acabara el sábado. Eso no está en la Biblia, por supuesto, pero eran cosas que en ese periodo oscuro, podríamos llamarlo, en ese periodo de silencio, el mismo pueblo de Dios metió esas enseñanzas. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 39. Tenemos un pequeño problema aquí. Ya vimos que Juan era la luz menor. Tenemos un pequeñito problema aquí en Juan 5:39. Ustedes estudian las Escrituras, o en su versión dice escudriñar las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. O sea, Cristo Jesús dijo, ustedes estudian las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí, pero realmente las Escrituras dice, hablan de mí, porque ustedes quieren tener la vida eterna. La Biblia es otra luz que nos conduce ¿a quién? A Cristo Jesús. Y podríamos decir, bueno, ya tenemos la luz menor que era Juan y tenemos otra luz menor que era ¿quién? La Biblia. Versículo 40. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esta vida. Las personas, los sacerdotes, los dirigentes de la iglesia, escudriñaban las Escrituras porque a vosotros os parece, dice, que en ellas tenéis la vida eterna. Mas sin embargo, dice, ellas son las que dan testimonio de mí. Ustedes buscan ahí, dice, de la vida eterna, pero ellas están hablando de mí. Y cuando habla de esto, ¿de qué parte de la Biblia está hablando? Del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no existía. Entonces, versículo 45. ¿Quién es el acusador? Satanás, ¿verdad? Pero fíjense lo interesante de este versículo. Sin embargo, yo no soy quien los acusa ante el Padre. ¿Quién los acusa? Moisés los acusa, dice. Sí, dice, Moisés en quien ustedes han puesto su esperanza. ¿Por qué Moisés los acusaba? No es tanto el espíritu de acusador que tenía Satanás de decir, mira, este no hace esto, mira, este no hace el otro, mira, este no hace el otro, sino que Moisés hablaba de Cristo Jesús, mas sin embargo, los dirigentes de la iglesia estudiaban, entre comillas, pero no veían a Cristo Jesús, no lo aceptaban, así es que Moisés los acusaba. Hace algunos años atrás, contaba un amigo aquí en Rosk, los paró el policía. Dice, yo estaba bien nervioso porque yo no traía licencia. Dice, pero me sorprendió que el policía en lugar de venirse de mi lado, se fue por el otro lado. Y a mi acompañante le dijo, enséñame tu licencia o tu ID. Me quedé yo pensando, pero yo no dije nada. Mientras a mí no me pregunte, yo no voy a decir nada. Y este muchacho se sacó la licencia y se la enseñó. Y dijo, ahorita regreso. Regresó el policía con un ticket. Y
¿Por qué creen que le puso el ticket? No traía cinto. El que venía manejando, aunque no traía licencia, sí traía el cinto. Esta persona, que aunque no tenía licencia, traía el cinto, estaba acusando al otro de que el otro sí podía ponérselo. ¿Por qué? Porque este lo traía. Entonces muchas veces nosotros de alguna manera acusamos a los demás con nuestro testimonio. Cuando nosotros nos portamos bien, cuando nosotros caminamos correctamente, estamos acusando a los demás porque los demás pueden decir, es que yo no puedo. ¿Qué va a decir Cristo Jesús? Si Él puede, tú puedes. Nuestro testimonio acusa a los demás. ¿Por qué se perdió tanta gente en el diluvio? Por el testimonio que dio Noé. Él obedeció. ¿Los demás obedecieron? Los demás no obedecieron. Este periodo de tiempo entre el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se le llama un periodo oscuro o periodo intertestamental, donde ya dijimos había entraron un sinnúmero de enseñanzas a la iglesia. Pero vamos a ver otro ejemplo rápidamente. Lucas 1:17. Lucas 1:17. Dice la palabra de Dios, será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Entonces Juan estaba mandando a la gente a que, ya sea que descubrieran a Cristo Jesús en las Escrituras, o que vieran a Cristo Jesús cuando Él lo presentara. Recordemos cuando Él dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A quién estaba señalando? A Cristo Jesús. ¿Y ustedes creen que los israelitas, los judíos, no sabían a qué se refería Juan el Bautista? ¿Habrán sabido? Cuando Él dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabían los judíos a qué se estaba refiriendo Juan? No llevaban más de tal vez 1500 años haciendo sacrificios. Y cada vez que hacían ese sacrificio, ¿a quién representaba ese sacrificio? Al Mesías, a la tarea o la labor que vendría a ser el Mesías, a morir por cada uno de nosotros. Entonces, cuando Juan hablaba de esa manera, la gente forzosamente, que por 1500 años había estado haciendo sacrificios, forzosamente, si no estudiaban la Biblia, forzosamente tenían que decir, alguien les tuvo que haber enseñado que ese cordero que ellos mataban representaba al Mesías. Y forzosamente tenían que comparar las palabras de Juan con Cristo Jesús. Y decir, bueno, entonces Cristo Jesús es el Mesías. Tanto así que estudiamos hace 2 semanas, creo, o comentamos al menos aquí, como cuando Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, había 2 discípulos que ¿qué hicieron? ¿Recuerdan? Eran discípulos de Juan. ¿Alguien recuerda lo que hicieron? Dejaron a Juan y siguieron a Cristo Jesús. Porque ellos esperaban al Mesías, porque ellos habían estudiado las profecías. Y cuando escucharon, he ahí el Cordero, dijeron, Juan nos está mandando a Él, que Él es el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Ya vimos entonces aquí en Lucas 1:17 que Juan vendría a restaurar las cosas. Todo eso que había entrado dentro de ese periodo tendría que ser restaurado. ¿Y qué es restaurar? ¿Enseñar algo nuevo? ¿Reparar algo que está dañado? Exactamente, porque lo que está bueno, lo que no se ha dañado, ¿se tiene que reparar? No se tiene que reparar. Eso quiere decir que cuando uno abandona algo, y fíjense que eso me sucedió ahora. Tengo yo unos audífonos inalámbricos que los uso para correr. Y los tenía en mi carro, los tuve en mi carro mucho tiempo. Y yo creo que el mismo sol los echó a perder. Estuvieron ahí como un mes en el carro colgados. Y el carro siempre cerrado, el calor y todo. Entonces me acordé, los saqué, los cargué y vi que estaba cargando. Y estaba el foquito prendido en rojo. Como a las 3-4 horas ya estaba en verde, que ya había prendido, que ya servía. Lo traté de prender y no prendió. Y no prendió. Por abandonarlo, por no darle uso, se echó a perder. Las profecías, las escrituras, cuando las abandonamos, en sí solas nos echan a perder. Pero nosotros las echamos a perder, exactamente. Por no estudiarlas, por no leer, por no investigar. Mateo 17:11.
Mateo 17:11. Jesús contestó, Mateo 17:11. Jesús contestó, es cierto que Elías viene primero, a fin de dejar todo, ¿qué? ¿Cómo dice la versión de ustedes? Viene a preparar a un pueblo. Ciertamente el pueblo se había olvidado, había este revuelo, podríamos decir, acerca de lo que estaba sucediendo. La gente iba, escuchaba y lo veía a Juan a ver qué decía o qué predicaba, pero no muchos aceptaban el mensaje, no muchos creían en el mensaje. ¿Cómo trataron a Juan? ¿Lo quería todo el mundo? Especialmente, ¿quién no lo quería? Los líderes de la iglesia. Especialmente ellos no lo querían a Juan. ¿Qué le hicieron? Nada más le cortaban la cabeza. ¿Es poquito o es mucho eso? Podría ser mucho para nosotros, pero es poquito porque tendremos la vida eterna, exactamente. Podríamos decirlo y traerlo a nuestros tiempos, que tanto los teólogos como los ministros odiaban a esa luz menor. ¿Era perfecto Juan el Bautista? Si volvemos rápidamente al versículo que acabamos de mencionar acerca de he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan no dijo he ahí el Cordero que podría ser el Cordero de Dios. ¿Qué dijo él? ¿Estaba seguro Juan el Bautista de quién era? Pero pasó el tiempo y él cayó en la cárcel. ¿Y qué pasó con él? ¿Siguió creyendo que él era el Mesías? ¿Sí? No. Mandó a traer a sus discípulos, a 2 de sus discípulos, y dijeron, vayan y pregúntenle, ¿eres tú el Mesías? ¿O estamos esperando a alguien más? Llegaron los problemas y dudó. Cuando la primera vez él estaba seguro, he ahí el Cordero de Dios. Pero ya cuando empezaron a venir los problemas, cuando estuvo él en la cárcel, dudó. Dijo, pregúntenle. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Cuando llegaron a preguntarle. Llegaron, le preguntaron, ¿eres tú el Mesías? ¿Que estamos esperando? Dijo Juan. ¿O estamos esperando a alguien más? Entonces Jesús los dejó ahí con ellos. Y durante todo el día, Él estuvo haciendo milagros, sanando gente, alimentando a gente. Se terminó el día, no les contestó inmediatamente, sino que dijo, vénganse conmigo. Al rato les contesto. Cuando terminó el día, ¿qué les dijo Jesús a los discípulos? Vayan y díganle, los paralíticos, ¿qué hacen? Caminan. Los cojos son sanados. Los enfermos son sanados. Los ciegos ven. Vayan y coméntenle a Juan esto. Dice, coméntenle o díganle todo lo que han visto y todo lo que han oído. ¿Cómo le contestó Cristo Jesús a Juan, a los discípulos? Por testimonio. Él les podía decir, sí, yo soy el Mesías. Pero él, por su testimonio, él dijo, vengan, voy a darles ejemplo. Para que ustedes vean y vayan y les digan a Juan. Fueron, les dijeron a Juan todo lo que Cristo Jesús hacía. ¿Y qué dijo Juan el Bautista? Verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Verdaderamente, este es el Mesías. ¿Habrá muerto en paz Juan el Bautista? Después de haber sabido que él estaba en lo correcto. Que a pesar de que había dudado, estaba seguro que con las palabras de Cristo Jesús, con la respuesta de Cristo Jesús, que él estaba en lo correcto. Ahora, quiero leer algunos textos. Vamos a hablar ahora de otra luz menor. Rápidamente porque el tiempo se nos está yendo, o ya se nos fue, mejor dicho, y como que ya se están durmiendo. Vamos rápidamente a otra luz menor que se levantó por allá por 1844, que fue cuando terminó la profecía de los 1260 días o 60 años. Ahora, hay algo interesante en esto. Tanto la profecía de las 70 semanas como la profecía de los 1260 años o días es una sola profecía. ¿Qué profecía es? La profecía de los 2300 días o años. Cuando se terminaba la primera mitad de esa profecía de las 70 semanas, Dios levantó a alguien para que enseñara el testimonio de Cristo Jesús. Cuando se está terminando la otra profecía o la misma profecía, la otra mitad de los 2300 días, Dios levanta a otro personaje para que
enseñe o para que dé el testimonio de Cristo Jesús. Me refiero ¿a quién me refiero? A la hermana G. de White. Este personaje ha sido rechazado, ha sido olvidado, ha sido burlado también, tristemente, por muchos de los teólogos y muchos de los líderes de la iglesia a la cual fue enviada. Hoy en día hay un movimiento que quiere prohibir que los testimonios se lean en el púlpito. Gente, teólogos, ministros que no están de acuerdo en que los testimonios se lean en público. Pero vamos a ver rápidamente algunos de sus mensajes y vamos a ver cómo ella se consideraba realmente. Mensajes selectos, tomo 1. Y vamos a ver el paralelo o podríamos decir, las coincidencias, entre comillas. Pero sabemos que para Dios no hay coincidencias. Dice, durante el discurso dije que no pretendía ser profeta. ¿Recuerdan cuando le preguntaron a Juan, ¿eres profeta? ¿Qué dijo él? No. Y ella dice, durante el discurso dije que no pretendía ser profetisa. Algunos se sorprendieron ante esta declaración y como muchos se está diciendo hacer de esto, daré una explicación. Otros me han llamado profetisa, pero nunca pretendí ese título. No es sentido que era mi deber designarme así. Los que osadamente pretenden que soy profetisa en nuestros días son con frecuencia un baldón para la causa de Cristo. Si usted escucha muchas cosas tal vez dentro de la iglesia, hace poco o hace algún tiempo se levantó un personaje de apellido Silva, hijo de un pastor adventista, y él empezó en los videos de YouTube, él hablaba a la gente adventista diciendo que deberían de quemar esos libros, y él quemaba esos libros. Les digo, siempre Satanás va a tratar de acallar el testimonio de Cristo Jesús. Sigue diciendo ella, mensajes selectos, tomo 1, página 39. La última vez que estuve en Battle Creek, dije delante de una gran congregación que no pretendía ser profetisa. 2 veces me refería a este asunto, con el propósito de hacer cada vez esta declaración: no pretendo ser profetisa. Si digo algo diferente a esto, entiendan todos ahora que los que querían decir que no pretendo el título de profeta o profetisa. La misma situación de Juan. Le preguntaron, ¿eres profeta? No. Le preguntaron a ella y dijo, yo no soy profeta. Nunca he pretendido ser profetisa. Si otros me llaman así, no les discuto. Pero mi obra ha abarcado tantos aspectos que no puedo llamarme sino mensajera enviada para dar un mensaje del Señor a su pueblo y para ocuparme de cualquier actividad que Él me señale. ¿Cómo se hizo llamar? Mensajera. ¿Y cómo le llamó Cristo Jesús a Juan? El mensajero. No sé si pueden ver las podríamos decir entre comillas coincidencias de lo que ella escribe y lo que está sucediendo con Juan y ella. Algunos han tropezado en el hecho de que dije que no pretendía ser profetisa y han preguntado, ¿por qué? No he tenido otra pretensión sino la de que me ha sido indicada que soy la mensajera del Señor, que Él me llamó en mi juventud para ser su mensajera, para recibir su palabra y dar un mensaje claro y decidido en el nombre del Señor Jesús. Allá en el mundo, afuera, la mayoría la tacha de loca, la tacha de bruja, la tacha de satánica, la tacha de muchas cosas. Pero el problema es que nunca se han puesto a estudiar realmente lo que ella dice. Al igual que Juan fue levantado para atraer a la gente a Cristo Jesús, la luz mayor, ella fue levantada para atraer a la gente, no a ella y no a la iglesia tampoco, sino a Cristo Jesús, a la luz mayor. Sigue diciendo, mensajes selectos, tomo 1, página 37. ¿Por qué no he pretendido ser profetisa? Fíjense por qué no ha pretendido ella ser profetisa. Porque en estos días
muchos que osadamente pretenden ser profetas son un baldón o son una vergüenza para la causa de Cristo, y porque mi obra incluye mucho más de lo que significa la palabra profeta. ¿Cuál es el testimonio, podríamos decir, de los profetas modernos? ¿Cómo los tenemos en nuestros pensamientos o en nuestra cabeza? Los profetas modernos, ¿cómo son hoy en día? Buscan dinero nada más. Dice la hermana G. de White aquí que ella no ha pretendido que le llamen ese título porque allá afuera hay muchos que se dicen ser profetas, pero su testimonio, su vida, lo que ellos hacen, dice, es una vergüenza para la obra de Cristo Jesús. Entonces dice, si yo me autonombro profeta, ¿qué van a pensar de mí? Pues que soy igual que ellos, ¿sí? Entonces, si nosotros en este momento, cualquiera de nosotros se autonombrara profeta, ¿qué vamos a pensar de ese hermano? Que está loco, ¿sí? ¿Por qué? Porque vemos profetas allá afuera que hacen y deshacen tristemente. Vamos a ver rápidamente cuál era la relación que tenía la hermana G. de White con los escritos, con la palabra de Dios. Dice, poco caso se hace a la Biblia. ¿Cuánto caso se hace a la Biblia? ¿Poco o mucho? Poco caso se hace de la Biblia. Y el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor. En aquel entonces se le hacía poco caso a las Escrituras. Por eso Dios levantó a Juan el Bautista. Cuando se terminó esta profecía de los 2300 días o años, poco caso se le hacía a la Biblia. Es por eso que Dios levantó a esta luz menor, para guiarlos a la luz mayor. Poco caso se le hace a las Escrituras. Algunos declaran que no creen en la obra del Señor me ha encomendado, porque según dicen, la hermana G. de White no realiza milagros. Algunos declaran que no creen en la obra del Señor o que el Señor me ha encomendado, porque según ellos, la señora Elena G. de White no realiza milagros. No sé si ven la misma similitud con Juan. No querían creer en él, ¿por qué? Porque no hacía milagros. Pero ya vimos que realmente el espíritu de profecía es dar el testimonio de Cristo Jesús. Es llevar a la gente a Cristo Jesús. No profetizó nada Juan. Ya estaba escrito, ¿sí? No profetizó absolutamente nada. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 280. Si hubieses dedicado tiempo a estudiar la palabra de Dios con un deseo de alcanzar la norma de la Biblia y la perfección cristiana, no habríais necesitado los testimonios. Si la gente en aquel entonces hubiera estudiado la palabra de Dios, no hubiera sido necesario levantar a Juan el Bautista. Si la gente hoy en día estudiara la palabra de Dios, no hubiera sido necesario levantar a la hermana G. de White. Así de sencillo. Los testimonios escritos no son dados para proporcionar nueva luz, sino para impresionar vívidamente en el corazón de las verdades de la inspiración ya reveladas. No está inventando absolutamente nada. Lo que creemos como adventistas, las 28 creencias, se pueden y podemos defenderlas única y exclusivamente con la Biblia. No necesitamos de sus escritos para defenderla, pero sus escritos ayudan a la gente a llevar a otros a Cristo Jesús. He tenido la experiencia de que muchas veces cuando compartimos algo ahí en Facebook y que saben que es de la hermana G. de White, inmediatamente empieza la gente a atacar. ¿Y qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Ya les he comentado algunas veces aquí, lo que he hecho, muchas veces no le pongo de quién viene el escrito. Y muchas de esas gentes que han estado atacando cuando saben que el escrito viene de la hermana G. de White, ¿qué creen que dicen? ¿Dicen lo mismo? No dicen lo mismo. Cuando ven el nombre de la hermana G. de White, inmediatamente empiezan a atacar. Cuando no ven el nombre, pero es el escrito de ella, escriben amén. ¿Se dan cuenta cómo la misma, lo que nos rodea, cómo nos cambia nuestra forma de pensar? Cómo un solo nombre puede hacer cambiar el ánimo de las personas. Y tristemente,
Así estamos. Y tristemente así estamos tanto afuera como adentro. Si estudiáramos las palabras, la palabra de Dios, no necesitaríamos de los testimonios. Pero ella dice, como no la estudian, necesitan de los testimonios. Así es que, mis queridos hermanos, ya para finalizar, fíjense la última trampa de Satanás. Satanás está constantemente haciendo fuerza para introducir lo espurio a fin de apartar de la verdad. Precisamente, el último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía, ¿el pueblo qué? Satanás está haciendo el intento de que el efecto del testimonio no tenga efecto. No dice que va a eliminarlos. Dice, va a tratar de que el efecto, por todo lo que escuchamos afuera, no haga efecto en nosotros. No haga efecto en nosotros. Dice, sin profecía, el pueblo se desenfrena. Hacer caso u obedecer a sus profetas, ¿y qué pasará? Obedecer a sus profetas y seréis prosperados. De alguna manera Dios quiere que todos nos salvemos. Hay mucha gente que no estudia la palabra de Dios, pero hay mucha gente que le gusta escuchar. Hay mucha gente que le gusta leer, tal vez no la Biblia, pero otros libros. De alguna manera, la hermana G. de White fue una luz menor que lleva a la gente, no a ella, sino a la luz mayor, que es Cristo Jesús. Es por eso que nosotros creemos en ella. Es por eso que nosotros leemos de ella o los escritos que ella escribió. Una persona que nada más estuvo hasta tercero de primaria, ¿cómo es posible que haya tenido tanta sabiduría en todos los ámbitos? Salud, alimentación, espiritualidad. No hay de otra manera que a través del Espíritu Santo. Y es por eso que nosotros creemos y es por eso que es la enseñanza número 18 como adventista del séptimo día. No tiene que creer usted en ella, pero si no cree al profeta, no será prosperado. Sin profecía o sin visión, el pueblo se desenfrena. Es por eso que hoy en día hay tanta música dentro de la iglesia que no debería de escucharse o no debería de tocarse. Y la hermana habló de eso, pero nos hacemos tristemente sordos, nos hacemos ciegos y la queremos tocar. Hay muchas cosas que han estado entrando aquí dentro de la iglesia que la hermana G. de White dice que no es bueno, mas sin embargo nosotros no escuchamos, no leemos, no obedecemos. Quiera Dios, mis queridos hermanos y amigos, que podamos estudiar un poco más de la Biblia. Si no la podemos entender, tal vez podríamos ir a alguno de sus libros y allí podemos entender un poquito mejor. Que el Señor los bendiga. Vamos a finalizar con un himno que quisiera que primero lo escucháramos. Es un himno nuevo. Quiero que lo escuchen primero. Es el 574 y se titula Testimonio. A mí me gusta mucho, me gustó mucho. Ya tenía tiempo que lo había escuchado. Vamos a escucharlo primeramente y después que lo toquemos, tal vez tocamos la primera estrofa, nos ponemos de pie. Pero todavía no. Escuchémoslo primero. En mi vivir voy a decir que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó. En mi vivir voy a decir que Cristo me prometió que pronto volverá. Al cantar lleno de felicidad, mi vivir mostrará quién es Jesús. Al cantar lleno de felicidad, quiero ser la razón de vida y luz. En mi hablar voy a contar que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó. En mi hablar voy a contar que Cristo me prometió que pronto volverá.
felicidad. Mi hablar contará quién es Jesús. Al cantar lleno de felicidad, quiero ser la razón de vida y luz. En mi reír voy a mostrar que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó. En mi reír voy a mostrar que Cristo me prometió que pronto volverá. Al cantar lleno de felicidad, mi reír mostrará quién es Jesús. Al cantar lleno de felicidad, quiero ser la razón de vida y luz. Amén. En mi vivir voy a decir que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó. En mi hablar voy a contar que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó. En mi reír voy a mostrar que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó. Así es que cuando vivamos, todos vivimos, ¿verdad? Vamos a mostrar que Cristo nos salvó. Cuando hablemos, todos sabemos hablar. Vamos a mostrar que Cristo nos salvó. Y cuando reíamos también, vamos a decir que Cristo nos salvó. Oremos. Padre, te agradecemos porque en tu infinito amor tú nos das tu palabra. Porque tú nos llamas, oh Padre, a acercarnos a tu Hijo Cristo Jesús. Perdónanos, oh Padre, porque muchas veces descuidamos el estudio de tu palabra. Pero sabemos también, oh Padre, y nos hemos dado cuenta que en tu infinito amor, al ver tú que nos estamos desviando, que nos estamos olvidando de tu palabra, nos mandas una luz para que nos alumbre el camino hacia Cristo Jesús. Te agradecemos, oh Padre, por todas esas luces menores que están en la Biblia y que nos han acercado a Cristo Jesús. Por todas esas luces menores que tal vez tengamos alrededor de nosotros en nuestra vida y que nos llaman también a acercarnos a Cristo Jesús. Te pedimos, oh Padre, que así como ellos nos han acercado a Cristo Jesús, nosotros también podamos ser esa luz menor que acerque a otros a Cristo Jesús, por nuestra forma de vivir, por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de reír. Acompáñanos, oh Padre, hoy y siempre, y perdona, oh Padre, nuestras faltas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén.